Amparo, licenciado Gustavo de Silva Gutiérrez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.3. Naturaleza jurídica del juicio de amparo. Parte 5 de 7. Estábamos platicando con anterioridad de los diversos órdenes jurídicos que están integrados al orden nacional y hablábamos de la existencia de los órdenes locales, del federal, hablábamos del orden convencional y estábamos hablando de un orden superior, que es el orden constitucional o total. Y comentamos que este orden se encuentra las actividades desarrolladas dentro de este orden constitucional total, desde luego está toda la norma constitucional. Decíamos que también son actividades que están establecidas en normas constitucionales, es decir, en la Constitución, pero para fines que le son propios a la Constitución. Poníamos ejemplos, el procedimiento de reforma constitucional, desde luego que está establecido en la Constitución y para algo que le es propio a la Constitución. Hablábamos de la reforma al capítulo geográfico, por ejemplo, si un día Belice decidiera o pide anexarse a la Federación Mexicana, no va a pasar, pero es un ejemplo, está previsto en la Constitución que eso pueda ocurrir, y eso lo determina el Congreso de la Unión, o inclusive modificar los límites entre los estados. Es más, en la Constitución está previsto que el Distrito Federal, que los poderes de la Unión puedan cambiar de sede. Y la Constitución dice que cuando eso suceda, el Distrito Federal se va a conformar en una entidad federativa con todas las reglas de los estados, inclusive hasta le anticipa el nombre, se llamaría el Estado del Valle de México. Pero, en fin, está la reforma al capítulo geográfico, también está la suspensión de derechos humanos, que antes se conocía como suspensión de garantías, que está prevista en el artículo 29 constitucional. Y nos faltó una actividad muy importante que se desenvuelve dentro del orden constitucional total, que está establecida en la propia Constitución y para fines que le son propios a la Constitución. Y me refiero específicamente a los procesos constitucionales. ¿Sí? Juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Técnicamente, la acción de inconstitucionalidad técnicamente es un procedimiento más que un proceso, pero no nos vamos a meter a esas delicadezas. Son actividades de tipo jurisdiccional, son controles, ya lo vamos a ver en un momento más, que están establecidos en la Constitución. El juicio de amparo está previsto y regulado en la Constitución, 103 y 107 constitucionales. Ustedes no van a ver el juicio para dirimir una controversia de arrendamiento en la Constitución. Eso lo van a ver en los órdenes locales o en el orden federal, también regula muchas materias si llega el caso, pero es del orden local. El juicio de amparo sí lo ven en la Constitución. Ojo, los juicios penales no es que estén regulados en la Constitución, en el artículo 20 y relativos, no. Ahí se establecen garantías o no, o derechos o no del procesado y de las víctimas, pero no el proceso. El proceso de amparo sí está en la Constitución. Y el proceso de amparo está en la Constitución para un fin que le es propio a la Constitución, que es el respeto de los derechos humanos establecidos en el orden constitucional. ¿Sí? Lo que antes se consideraban o se denominaban como garantías individuales y que a partir de la reforma se llaman derechos humanos. Y a partir de la reforma se protegen vía amparo tanto los derechos humanos de la Constitución como inclusive también los establecidos en tratados internacionales. Entonces, el juicio de amparo es un proceso del orden constitucional. ¿Por qué? Porque está establecido en la Constitución para un fin que le es propio, el defender, el velar por el respeto a las normas constitucionales. Las controversias constitucionales también están establecidas en el artículo 105 de la Constitución, para un fin que le es propio a la Constitución. En términos generales, respetar las normas de la Constitución que establecen la distribución de facultades y de competencias entre las autoridades federales entre sí o las autoridades federales y las autoridades locales. Por eso en las controversias constitucionales lo que se resuelve son disputas entre dos poderes federales o locales, pero porque no se respeten distribución de competencias de la Constitución Federal, no de las constituciones de los estados, ¿sí? O problemas que surjan entre la federación y algún estado, o entre un estado y un municipio, pero porque no se respete la distribución de competencias o de funciones determinadas en los artículos de la propia Constitución General de la República. Entonces las controversias constitucionales también
es un juicio, es un proceso del orden constitucional que está regulado y previsto, establecido en la Constitución 105 y para un fin que le es propio, que se respeten los preceptos constitucionales. Y la acción de inconstitucionalidad que les comentaba no es un juicio, desde luego, más bien es un procedimiento, pero también es de regularidad constitucional. Aquí es un control abstracto, porque a partir de que una norma jurídica surge a la luz, sea una ley local, sea una ley federal o sea un tratado internacional, es decir, sean de los órdenes locales, federales o convencionales, ¿sí?, se puede realizar un análisis de la constitucionalidad de esa norma. Y si se encuentra que esa norma no respeta algún principio constitucional, entonces la acción de inconstitucionalidad surte sus efectos, que es declarar inválida con efectos generales esa norma. Se requiere una votación calificada de ministros de la Corte, 8 votos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la acción de inconstitucionalidad también forma parte de estos controles jurídicos, ¿sí?, que nosotros identificamos como procesos constitucionales que están establecidos en la Constitución y para un fin que le es propio a la Constitución. En el caso de las acciones, pues es la regularidad del cumplimiento de las disposiciones constitucionales por cualquier otra norma general. Aquí no se analiza cualquier norma jurídica, aquí solo las normas generales. Y regresando, pues desde luego, el juicio de amparo, ¿sí?, que es parte de lo que nos llama en este curso. El juicio de amparo, entonces, es un proceso del orden constitucional o total. Si ustedes lo observan así, es por eso que van a entender el por qué un juez de distrito puede parar cualquier actuación del presidente de la República. No porque no haya respeto a la división de poderes. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué? Si este es poder judicial y el otro es poder ejecutivo. ¿O por qué puede parar en seco los efectos de una ley emitida por el Congreso de la Unión? ¿No se respeta la división de poderes? Sí, se respeta la división de poderes. Pero en este caso el juez de distrito se quitó su cachucha de un juez federal y se puso su cachucha de una autoridad del orden constitucional o total, porque está resolviendo en amparo. Si el juez de distrito lo que está resolviendo es un proceso ordinario federal, penal, administrativo, civil, bueno, entonces sí, va a actuar como Poder Judicial de la Federación, respetando división de poderes en el ámbito federal, no puede tener relación o superioridad jerárquica con autoridades locales, etc. Pero cuando actúa en amparo, lo hace como una autoridad del orden constitucional o total, y el proceso de amparo se desenvuelve en este orden constitucional o total, con superioridad jerárquica respecto a los órdenes convencionales, federal y locales. Por eso es que una sentencia de amparo puede dejar sin efectos o invalidar cualquier ley federal si la declara inconstitucional, cualquier reglamento federal con mayor razón, cualquier ley local o reglamento del orden local de cualquier entidad federativa, municipales también, desde luego, las constituciones locales de los estados también las puede dejar, algún precepto lo puede determinar inválido. ¿Por qué? Si él, al hacer un análisis, esta confronta de la norma jurídica la va a confrontar con la norma constitucional. Y si considera que se contradicen, entonces va a declarar inconstitucional la inferior. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que deriva validez a todas las normas jurídicas. Esto ya lo habíamos explicado en cápsulas anteriores. Entonces, si se determina o se puede ver que una norma no respeta los parámetros de las normas que le derivaron validez, entonces esta norma debe ser declarada inválida y sin efectos. Y lo que hace el juicio de amparo es eso, es analizar la validez en general de todas las normas jurídicas que sean sometidas a su consideración. Pero, vuelvo a insistir, como la confrontación se hace con la Constitución General de la República y como el proceso de amparo es del orden constitucional total, es por eso que su desenvolvimiento se da con una relación jerárquica y por eso un juez de distrito, ¿sí?, puede parar en seco cualquier acto del presidente de la República, del Congreso de la Unión, de cualquier autoridad federal, la que sea, porque está analizando la validez de esa norma, federal o locales. El juicio de amparo, entonces, se puede ver como un medio de control jurídico. En el ordenamiento jurídico existen diversos controles.
Hay controles de tipo político, hay controles laxos, por ejemplo, los que desarrollan las comisiones de derechos humanos, etcétera, pero hay controles jurídicos. Los controles jurídicos pueden ser de diversos tipos. Hay controles de legalidad, hay controles de convencionalidad o hay controles constitucionales. Un control de legalidad, por ejemplo, el que realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Sí? Al analizar la regularidad de los actos o de las normas jurídicas, porque los actos de autoridad también son normas jurídicas, que se ponen a su consideración, lo que hace esta autoridad al ejercer el control de legalidad es que lo confronta con las normas que le derivaron validez. ¿Sí? En general, cualquier juicio o proceso es el ejercicio de estos controles, si lo quieren ver así. Un juicio de arrendamiento en un estado, se emite una sentencia de primera instancia. Esa sentencia puede ser apelable y se va a la sala del Tribunal Superior de Justicia de ese estado. Y la sala lo que analiza es si esa sentencia respetó o no las normas que le derivaron validez. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Esa sentencia fue dictada o no por el juez competente. ¿Respetó o no lo que dice la ley orgánica del tribunal de ese estado? Sí lo respetó, entonces por ese aspecto no se va a declarar inválida. Pero no respetó sí respetó la orientación de contenido, sí, respetó el código civil, etcétera. Pues el que orienta el contenido. Pero no respetó el procedimiento, no respetó el código de procedimientos civiles del Estado. Bueno, ese es un motivo para declarar inválida esa norma jurídica. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Superior de Justicia? A lo mejor no usa el término se declara inválida, pero sí dice se revoca la sentencia. ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo? La está declarando inválida. Eso es un control de legalidad. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa? Analiza los actos de la administración pública, las normas jurídicas que le son sometidas a su consideración. ¿Cómo? Viendo si respetó las normas que le derivaron validez. Hay un crédito fiscal, una determinación, respetó o no la ley del IVA o la ley del impuesto sobre la renta o la que sea que se refiera a la contribución que se analizó en esa resolución administrativa. ¿Por qué? Porque es la norma que le dio validez al orientar el contenido. ¿Respetó o no el procedimiento establecido en la ley? ¿Era competente o no la autoridad para determinar ese crédito fiscal? Entonces, si respetó todas las normas que le dio validez, el acto es válido, es legal. ¿Pero por qué es un control de legalidad? Porque está confrontando la norma que se le pone a consideración con las normas que le derivan validez, pero que son normas del ámbito legal. Es decir, normalmente son leyes, por eso se llama un control de legalidad, porque lo que hace es que confronta las normas con leyes que le derivan validez. ¿Sí? Existen otros controles, el famoso control de convencionalidad, que si hay tiempo lo tocaremos algún punto en relación con él. Pero ¿en qué consiste el control de convencionalidad? Pues el control de convencionalidad es confrontar la norma jurídica que se someta a consideración del tribunal con la convención internacional o con el tratado internacional. ¿Por qué? Porque también deriva validez. Si está de acuerdo con la convención, bueno, pues el acto es válido. No está de acuerdo, entonces se debe declarar la invalidez del acto o de la norma que se le está sometiendo a su consideración. Entonces hay control de convencionalidad. Y existe el control de constitucionalidad, que ya lo explicábamos. El control de constitucionalidad se lleva a cabo a través principalmente juicio de amparo, controversias o acciones. Aquí se va a confrontar la norma específicamente con la Constitución. Sin embargo, sí es importante dejar claro que el juicio de amparo, no obstante que analiza la validez de las normas jurídicas sometidas a su consideración, confrontándolas con la Constitución, que es el origen de validez de todas las demás normas del orden nacional. ¿Sí? No obstante eso, el juicio de amparo no es exclusivamente un control de validez de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque al juicio de amparo no solamente se ponen en consideración normas jurídicas para que las declare inválidas o no, o correctamente inconstitucionales o no. No, también el juicio de amparo puede analizar determinadas actuaciones de la autoridad que no conformen normas jurídicas, específicamente, o no actuaciones, específicamente omisiones. Entonces, a través de un juicio como el juicio de amparo, no solamente se declara la invalidez del acto reclamado, sino también, por ejemplo, una autoridad no respeta el derecho de petición establecido en el artículo 8º de la Constitución.
¿Qué es lo que tenemos a consideración del juez de distrito? Lo que tenemos es una omisión de la autoridad, es una no actuación de la autoridad. ¿Qué va a hacer la sentencia de amparo? ¿Va a invalidar esa no actuación? Desde luego que no. ¿Se está poniendo en su consideración una norma jurídica? No, el acto reclamado no es una norma jurídica. El acto reclamado es una omisión de la autoridad que está obligada a actuar en determinado sentido de acuerdo al octavo de la Constitución. Entonces la sentencia de amparo aquí no va a invalidar. Aquí la sentencia de amparo va a obligar a la autoridad a actuar en determinado sentido. ¿En cuál? En el sentido de respetar el derecho humano previsto en el artículo octavo de la Constitución. Es decir, contestar en cualquier sentido a la petición que le fue planteada. Con esto quiero decir que el juicio de amparo no es simple y sencillamente un juicio de nulidad, no es simple y sencillamente un juicio de invalidez más, no, abarca un poco más allá, pero también una de las partes que el juicio de amparo es la validez o no de las normas jurídicas que son sometidas a su consideración. Pero aquí puede ser sometida a su consideración cualquier norma jurídica, federal, local o del orden convencional. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo se está desarrollando en el orden constitucional, luego entonces con superioridad jerárquica. En los controles de legalidad, pues solamente pueden ser sometidas a consideración determinadas normas jurídicas. Y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede, cuando ejerce el control de legalidad, puede analizar estas normas jurídicas, estas resoluciones administrativas que se ponen a esa consideración, confrontándolas con las leyes. Pero el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no va a realizar, cuando ejerce el control de legalidad, no va a analizar la validez propiamente de una ley. ¿Sí? Claro, hay criterios que dicen que lo que sí puede hacer es aplicar la jurisprudencia de la Corte que declara inconstitucional una ley, pero no está analizando la validez de la ley, está simple y sencillamente aplicando la jurisprudencia que ya emitió la Corte en ejercicio de un control del orden constitucional. ¿Sí? En el orden convencional igual se confronta con la convención, pero tiene límites. Sin embargo, en el orden constitucional o total, juicio de amparo, controversia o acción, se puede analizar la regularidad de cualquier norma jurídica, no obstante sea de los órdenes locales, incluyendo municipales o Distrito Federal, o de los estados, desde luego, orden convencional también, o legal, es decir, cualquier tipo de leyes, orden federal también. Es por eso entonces que el juicio de amparo tiene este efecto y estas consecuencias. Por eso hay que tener mucho cuidado, ser muy respetuoso con las decisiones de cualquier tribunal, desde luego, pero las resoluciones en materia de amparo se emiten y funcionan en este orden constitucional o total. Fin parte 5 de 7.